Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Leonel? Hola, bien, bien. ¿Y tú, Nadia? También. Bueno, el día de hoy les agradecemos mucho, como siempre, que nos visiten en Escolacoti y tenemos un tema especial que, bueno, ya lo, ya lo, ya lo difundimos, pero que quizá para muchos papás no les queda como claro, no les queda bien clara la idea, sobre todo de, bueno, ¿y esto cómo yo lo ocupo con mi familia, en el medio donde vivo? Como que no queda muy claro. Entonces, para eso, el día de hoy nos acompaña Leonel Alcántara, que es además de un gran amigo, él es académico de la UNAM, él es licenciado por la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana, bueno, perdón, él es licenciado en psicología, ¿no? Por la UAM, si es así, ¿verdad? Y Así es, maestro, así es. y maestro en arquitectura por la UNAM. Entonces, Exactamente. digamos que tiene muchos elementos que podemos rescatar y además sobre todo que nos van a aportar de manera práctica. Él, por supuesto que ha participado en varios proyectos que tienen que ver justamente ya sea con el espacio, con la comunidad. Les voy a leer unos porque la verdad es que eh, al tener clara la idea es más fácil para ustedes que nos comprendan el tema, ¿no? Por ejemplo, él ha participado en el Laboratorio de Investigación de Hábitat, Participación y Género, también en el Laboratorio de Vivienda en la UNAM, así como en el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, que es el PUEC que todos conocemos. Y por otro lado, en muchos proyectos que tienen que ver con la temática de participación, espacio público, género y la niñez. Eso está muy, muy bonito porque ha tratado de vincular, digamos, su formación profesional con estos temas. He ahí que él está en Escolacoti. Te agradecemos mucho tu participación, Leonel. Te agradezco mucho la invitación, Nadia. Muchas gracias. Y bueno, el día Un de hoy, placer. Leonel, el tema, nosotros lo publicamos como importancia de la participación de la familia en su comunidad. Que la verdad es un súper tema y de repente vas a decir, oh, han de decir, bueno, ¿qué es eso? ¿Y cómo se come? ¿No? Y es digamos, tan amplio que bueno, vamos a tratar de ir acotando por medio de esta conversación, que sobre todo es eso, es una conversación. Y bueno, para comenzar, Leonel, me gustaría mucho que, que pudieras un poco darnos tu punto de vista respecto al tema de el cuidado del otro como una herramienta de participación social, ¿no? ¿Cómo esta herramienta se establece en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos nosotros transportarlo, comprenderlo y aplicarlo en la vida cotidiana? Sí, bueno, yo creo que esta parte del cuidado del otro es algo bien interesante porque normalmente pues vivimos en una sociedad patriarcal que digamos valora más, ¿no? El dominar al otro, el ganarle al otro, el competir con el otro, ¿no? Entonces de repente esta idea del cuidar de los otros pues se vuelve una idea relegada, ¿no? Entonces en este sentido pues el único momento en el que se cuida del otro es en la niñez y aparte se le da como algo femenino, ¿no? Entonces, justamente de ese lado es como el cambiar la idea de que cuidar del otro sea algo únicamente femenino, sino es algo de todos, en lo que todos tenemos que participar y que es algo muy importante porque cuando estás cuidando del otro, pues también estás cuidando de ti mismo y de tu comunidad, ¿no? Entonces se vuelve esa parte, digamos, redonda donde entonces cambias tus prioridades, ¿no? Digamos, tu sentido ético y empiezas a ver por los demás como la forma de ser feliz, digamos, ¿no? Como un objetivo de vida. Ese es algo que me parece que es muy, muy relevante. Y también por el otro lado, cuando nosotros lo pensamos en los niños, pues muchas veces lo que pasa es que igual y como niños nos ha pasado cuando fuimos niños y nos pasa con nuestros hijos, que igual y no los cuidamos
o no le damos el tiempo necesario para cuidarlos. Y entonces, ¿qué pasa? Que son niños que crecen y que al no sentirse amados, cuidados, protegidos, ¿no? Etcétera, pues entonces empiezan a buscar justamente el obtener esas necesidades, ¿no? Y el no poder dar, ¿no? En cambio, si pensamos en que desde el principio les demos todo esto y sean niños que se sientan queridos, protegidos, amados, cuando sean adultos van a buscar proteger a los demás, querer a los demás, amar a los demás. Entonces, esa es una idea donde justo desde ahí empieza esta idea de comunidad y de niñez, ¿no? En donde pues creo que tiene todo el sentido, ¿no? O sea, si cuidamos a nuestros niños, vamos a cuidar a nuestra comunidad y va a ir relacionado, ¿no? Sí, exacto. Algo muy importante que tocas y que quizá podemos profundizar es en esta connotación que es muy femenina la idea de el cuidado del otro, ¿no? Que es casi casi como si fuera un rol, o bueno, lo hemos tomado, lo hemos normalizado como un rol enteramente femenino, cuando en realidad, como dices, si los pequeños desde temprana edad, desde su primera infancia, se dan cuenta, perciben que no solo es mami quien lo cuida, ¿no? Que también es papi, quizá habrá un cambio importante en su desarrollo, en el desarrollo integral de esa familia. Claro que sí, o sea, definitivamente va a haber un cambio importante en el desarrollo de los niños y de la familia cuando perciben que también es papá el que cuida, porque justamente esa es la parte importante, ¿no? O sea, podemos mucho mencionarle a un niño, sobre todo en la primera infancia, como bien mencionas, que haga una cosa o que haga otra cosa, ¿no? Pero si ellos no lo ven actuado en sus papás, pues no lo van a seguir, y más en la identificación de género. Entonces, cuando un niño varón ve que para su papá es importante el cuidado de él, ¿no? Y que eso es algo que considera relevante dentro de sus objetivos de la vida, pues entonces él mismo va a empezar a cuidar de los otros y va a empezar a cambiar una actitud y sobre todo estas actitudes agresivas por actitudes justamente de diálogo, de cuidado, ¿no? Entonces, claro que eso va a modificar completamente tanto su adolescencia como su adultez y que es súper importante que lo vivan en el día a día, ¿no? O sea, es algo que no les podemos decir, sino que tenemos que estar actuando constantemente siendo partícipes de su vida y haciéndolos sentir cuidados. Exacto. Y entonces, por ejemplo, si a eso ahora lo introducimos, a esta idea de la vida en comunidad, ¿no? De este cambio social que podría ser más activo, ¿no? Promoverlo desde dentro del núcleo familiar, si lo cambiamos ahora, ok, y dentro de la sociedad, ¿no? ¿Cómo podríamos observar o promover ese cambio? ¿Se va a dar de manera natural? Bueno, es que justo creo que el parte del cuidado de ellos, pues implica también el que seamos partícipes de nuestra comunidad, ¿no? O sea, es decir, cuando estamos cuidando y como dices, sobre todo en la parte de los varones, ¿no? Cuando damos una parte de nuestro tiempo, cuando estamos dándole la prioridad a ser partícipes, ¿no? De una serie de actividades comunitarias, nuestro hijo empieza a intervenir en ellas, ¿no? A darse cuenta de que está haciendo sus papás partícipes de ellos y a participar y a conocer a otros niños. O sea, y ya ahí estamos hablando como de un segundo momento entre los 6, 8 años, ¿no? Donde también en la parte de la socialización, pues va a ser muchísimo más fácil que socialice cuando está continuamente conociendo a nuevas personas que son cercanas en cierto punto porque son parte de su comunidad, a otros niños, a otros adultos, y además está participando en actividades que consideran todos positivas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eso, claro, se va a volver algo normal a través del resto de su vida, porque ya es algo que está viviendo
como normal dentro de su niñez, ¿no? En cambio, si nosotros no procuramos que exista esta relación con la comunidad, que tenga esta participación social con nuevas formas, con otras familias y nuevas formas de ser, y que entienda cómo, a pesar de que haya problemas, pero se van resolviendo y van llegándose a objetivos a favor de la comunidad, pues entonces le va a ser complicado desarrollarlo después. Uh-huh. Por ejemplo, entonces, podríamos estar hablando que, bueno, si vamos de paso a paso, en casa, estamos colaborando con esta idea del cuidado del otro, ¿no? Lo ve mami, lo ve papi, lo hacen ambos, porque, y después salimos a la comunidad, a nuestra propia familia extendida, ¿no? Seguimos con este comportamiento que se imita, y después nos vamos a la sociedad para estar en contacto. Entonces, ahí hay un salto interesante donde estamos empezando a hablar como un poco de que van a tener los niños y los papás que tener cierta estrategia, ¿no? Usar de algún mecanismo o una estrategia para establecer estos contactos. Y es ahí donde yo quiero preguntarte, ¿cómo participa la mecánica del juego, ¿no? El juego en sí como una herramienta, como un mecanismo, una estrategia, digamos, sí, una estrategia, una herramienta para poder continuar con estos vínculos al exterior de nuestro núcleo familiar. Claro, ahí es bien importante entender, bueno, para mí es muy importante entender dos cosas, como dices, una, el vínculo, ¿no? O sea, el vínculo social, ¿no? Como esta manera en la que hemos desarrollado los hombres, pues muy humana, que hemos modificado la agresividad y la hemos cambiado por amor, por una cuestión de creación también, ¿no? En común, en comunidad, en sociedad. Entonces, el vínculo social tiene que ver con eso, con que aprendemos más mediante los que sentimos, ¿no? Que mediante lo que nos dicen, ¿no? O sea, es decir, si un niño o una persona, un alumno está erotizado, se siente feliz, se siente a gusto, se siente emocionado, se siente parte de, pues va a aprender muchísimo porque va a estar atento a lo que está viendo, a lo que está haciendo, ¿no? En cambio, si un niño está automatizado, ¿no? Y prácticamente está siguiendo una serie de pasos, pues no le va a interesar, ¿no? No va a sentir cariño por eso, y entonces no va a establecer un vínculo entre lo que está haciendo y lo que está aprendiendo. Y el juego es lo que le permite justamente a los niños esa parte de generar un vínculo afectivo, de entender sentimientos y de aprender a través de sentimientos, ¿no? Entonces, justamente tenemos que estar cercanos como papás durante todas las diversas etapas, y que ahí entran las diversas maneras de juego, ¿no? O sea, primero en la primera etapa, en la sensomotriz, pues justo a partir de pues moverle las extremidades, de este contacto físico, de girarlo, de ayudarlo a empezar a caminar, ¿no? Todo eso, el punto es que no solo es que vaya a aprender a caminar, o sea, no es que obtenga la habilidad, sino que cuando se está sintiendo que lo estamos protegiendo, pues él siente ese gusto por seguir haciéndolo, ¿no? En un segundo momento, más o menos de los 3 a los 5 años, cuando empieza toda esta parte del juego simbólico, pues es bien importante también seguir continuando con por ejemplo, en los varones pasa mucho que en esa edad las mamás dejan de abrazarlos y de cargarlos, y los papás hasta en un 50%. Entonces el niño empieza a sentir que ya no es importante, ¿no? O sea, entonces ahí es donde justamente el que los juegos, por ejemplo, en el espacio público te permitan que tengas convivencia con tus papás todavía, eso sería una, porque, por ejemplo, hay juegos que ya vienen cerrados, ¿no? O sea, la típica resbaladilla que está completamente cerrada, que es un tubo, y entonces el papá se aleja, ¿no? O sea, ahí lo que estás generando es justamente que se aleje desde el juego, desde el diseño del juego del espacio público. Y por el otro lado, pues los juegos de roles, ¿no? O sea, hay una gran diferencia en los juegos de roles que se dan en Estados Unidos a los que se dan
en la parte, digamos, de Holanda, de la parte nórdica. En los estadounidenses la mayoría son juegos ya dados donde se dan ciertos roles específicos a los varones y la mayoría en cuestiones de pues películas, producciones, etcétera. Y del otro lado están los juegos que pues te permiten generar, por ejemplo, ciertos personajes que aunque son, por ejemplo, es un oso, pero pues no tiene como un cierto género, ¿no? Y te permite generar una diversidad de juegos donde pues el oso puede ser osa o puede ser oso y puede cocinar o no, y en ese sentido apoyar, en el sentido de poder decirle, ¿no? También es cuando empiezan las preguntas, por ejemplo, respecto a la propia identidad. Entonces, oye, mamá, tengo el cabello muy largo. Bueno, pero pues no pasa nada, los hombres también pueden tener el cabello largo, ¿no? O sea, entonces justamente es esta parte donde todavía desde la familia les vas explicando y vas ampliando estas ideas de respecto por ejemplo, el género, ¿no? O respecto al no hacer, no ser racista, ¿no? Sino hacer inclusivo, ¿no? Todas este tipo de ideas y ya después justo vienen los juegos que son, digamos, más grandes. Entonces, en ese sentido, pues vienen también el cambiar, digamos, el castillo, ¿no? Este castillo que es como muy típico en los parques, por pues juegos que entonces de los 7 en adelante, pues se pueden hacer con la familia, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tienes una granja en la comunidad, ¿no? Pues es una cosa padrísima donde vas a ir todos los fines de semana y vas a cuidar a la lechuga, vas a cuidar a la selga, y vas a estar con tu familia, ¿no? Vas a estar con tu papá, con tu mamá, y va a ser genial, ¿no? Que es un día de convivencia, un día que vas a recordar y que al fin de cuentas, bueno, pues va a acabar inclusive hasta en tu plato, ¿no? Y te está generando otra forma de reflexionar y de pensar y de actuar, ¿no? Entonces ahí es justo donde se puede ir cambiando esta manera, ¿no? Y es, digamos, una forma muy básica, pero creo que es muy diferente a la vez, ¿no? Ujú. Pero, y justamente es básica, pero a la vez es práctica y además está como al alcance de todos, ¿no? Porque justamente ayer yo hablaba de un tema que para Escola Coti es las escuelas colaborativas, que tiene que ver más que nada con lo que dices, comprender los espacios en contacto con la naturaleza como un medio que te enseña, te provee de una actitud de colaboración con el medio y con las personas, ¿no? Es como una herramienta que te ayuda justamente que mediante el juego a tener otro tipo de aproximaciones, más que estos juegos, como dices, los juegos tradicionales, que pues realmente lo que hacen es crear una dinámica directa, donde el niño sube, baja y no hay más, ¿no? No hay otra estimulación, otro elemento de estimulación, sino que es y baja, ¿no? Nada de que te subas, porque si te subes, no, todos los niños van para abajo, pues tú tienes que ir para abajo, ¿no? Y bueno, en ese sentido del cambio de los juegos simbólicos, hablando de este rollo del castillo a la granja, que es muy interesante. ¿Qué pasa entonces también con esta idea ahora de la colaboración? O sea, ya evolucionamos de toda esta actitud, es un proceso. Y ahora, ¿qué surge? Este concepto importante de la colaboración o la cooperación. En sí, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es? ¿Cómo opera en nuestra dinámica familiar y social? Ok, bueno, pues la participación pues justo tiene la idea o es pues la idea de que un grupo está colaborando para llegar a un objetivo común. Muchos de estos objetivos comunes pues tienen que ver ya dependiendo por lo regular, pues en la actualidad se han desarrollado en cuanto a objetivos del barrio, ¿no? En el caso de México, pues en hay muchas comunidades, por ejemplo, como San Miguel de Otongo, donde se da pues, por ejemplo, sus espacios comunes los generaron ellos, los diseñaron ellos. Ahí es bien interesante
porque, por ejemplo, la colonia definió qué áreas iban a ser verdes, ¿no? O sea, la gente de la colonia definió qué áreas iban a quedar verdes, qué tamaño iban a tener, dónde iban a estar, ¿no? Entonces, justo esta idea de cómo se planea un barrio desde la propia gente. Hay varios casos, ¿no? El caso de San Miguel, perdón, de Miravalle, que es otro caso de participación muy exitoso, que inclusive acaba de ganar otro premio eh, sobre sustentabilidad, ¿no? En donde pues justo ha venido una serie de momentos en los cuales ellos lo que han visto es qué actividades se iban a hacer también en el espacio público y en base a eso pues han obtenido como desde definir pues desde una cocina comunitaria, una biblioteca pública, un área de arte, ¿no? Y entonces todos estos elementos, digamos, pues tienen que ver con la participación comunitaria y cómo van generando, bueno, de inicio cultura y en última instancia cómo es en algunos casos les permite gestionar con las autoridades cuáles son sus necesidades, ¿no? Y de esa manera tener mayores oportunidades de mejorar su hábitat, ¿no? El lugar donde viven. Esa creo que es la parte que es fundamental en la participación. Ok. Eh, Y tú, por ejemplo, perdón, ¿ibas a decir algo? no. Ah, ok. Y en esa parte, entonces ¿cómo podemos traducir eso? ¿Tú consideras que quizá entonces también necesitamos dentro de nuestra formación, dentro de nuestros programas eh, académicos, ¿no? En este concepto de educación que tenemos el día de hoy, deberíamos de introducir un poco como esto del sentido de educación social? Sí, claro, o sea, esto está, digo, tiene muchas aristas y tiene por un lado, pues el sentido de educación social, por otro lado, el sentido de ciudadanía, o sea, que como ciudadano, pues no solamente voto, sino que soy partícipe activo de que se esté generando en la sociedad cierto proyecto, ¿no? Y que en ese sentido tengo que estar constantemente, por un lado, vigilando a las autoridades, pero por el otro lado, pues también siendo partícipe de los programas, ¿no? Siendo partícipe de, inclusive de la decisión sobre qué programas quiero o necesitamos, ¿no? Porque justo muchas veces no hay esa digamos, conversación con las autoridades en cuanto, por ejemplo, se necesitan más programas para niños y de qué tipo tienen que ser, ¿no? Entonces también eso es por un lado, ¿no? La concientización y por el otro lado, la mediación, ¿no? O sea, justo el que a veces le damos más importancia, por ejemplo, a las matemáticas y no tanta importancia a que, por ejemplo, sepamos dialogar con otras personas, con otros grupos, para poder decidir de forma conjunta, de forma asertiva, cuáles son las necesidades comunes, ¿no? Cómo expresarlo, ¿no? Mejorar, y que es algo que definitivamente en la educación básica en México, ¿no? Pues está completamente fuera, ¿no? De la parte pública. Sí, sí, sí. Entonces sí, creo que son ambos lados, ¿no? Por un lado, la concientización social de la importancia que tiene uno como ciudadano y que no implica solamente la parte representativa, o sea, solo el ir a votar, sino que uno tiene que estar constantemente mejorando su comunidad, ¿no? Mejorando el barrio donde uno vive y por el otro lado, pues todos estos elementos psicosociales que no acostumbramos a darle importancia y enseñarlos desde pequeño para poder negociar. Exacto. Y entonces, por ejemplo, si todos estos elementos que hemos un poco usado, que son muchísimos, ¿no? Pero que hemos tocado algunos que tienen que ver con llegar a esta posibilidad de establecer vínculos sociales, de trabajar en comunidad, de cooperar con nuestra comunidad. Quizá nosotros podemos crear ahora también una invitación y decir a los papis que podemos tomar un rol activo en esta situación, en esta participación de nuestro medio, ahora que es tan importante ese medio, ese espacio local, este espacio inmediato a donde vivimos, ¿no? De que, bueno, soy mami, soy papá,
Mi hijo sí necesita áreas verdes, ¿no? Necesito que esté el camelloncito limpio de perdida para que pueda ir a caminar y no esté lleno de basura o dejen ahí las bolsas de basura. O sea, quizá partiendo de nuestras propias necesidades en el rol que estemos, no importa si somos mamás o papás, también si somos chavos que estudiamos la universidad y vivimos en determinada colonia, también, ¿cuáles son mis necesidades en ese medio? ¿No? Porque es como, a partir de ese reconocimiento individual, familiar, ¿no? Colectivo, podemos crear cierta empatía de intereses para mejorar nuestro ambiente, nuestro medio en el que nos desenvolvemos, ¿no? Sí, claro, o sea, ahí creo que es muy importante, como decías, ¿no? O sea, el darnos cuenta de que, pues, por ejemplo, exacto, si hacen falta áreas verdes en el lugar donde vivo, pues es parte de mi hacer como padre, como ciudadano, pues el estar, el buscar, por ejemplo, un lugar que pueda hacerlo, ¿no? O si existe el área verde y no está en las mejores condiciones, pues el limpiarlo, el organizarnos con los vecinos y el darle el tiempo para, por ejemplo, empezar a hacer ciertas, a poner unos juegos. O sea, muchas de las historias comunitarias, que tal vez es lo que no sabemos, o sea, muchas de las historias comunitarias empezaron justo así, ¿no? O sea, recuerdo, por ejemplo, igual, ¿no? De Miravalle, recuerdo que una historia de un kinder, que es un kinder que lleva una mamá, ¿no? Y que justo dice, es que yo llegué aquí y me decían, ¿no? O sea, llegó a ese lugar y no había un kinder. Entonces decía, pero ¿cómo van a salir los niños de la pobreza si no hay un kinder? Entonces puso unas mesas y ella era maestra, entonces empezó a dar en sus tiempos libres con su esposo clases en unas mesas con una lona, ¿no? Y después de eso, pues ya les ayudaron, después de mucho tiempo, y pues primero les pusieron un saloncito, ¿no? Y luego ya, o sea, pasó otro tiempo y entonces ya hicieron en la barda y luego pasó otro tiempo y entonces el saloncito se convirtió en varios salones, luego se remodeló y ahora es un kinder que uno jamás se imaginaría que empezó con 3 mesitas, ¿no? O sea, entonces justo hay como muchas historias de ese tipo, en donde si uno empieza y va, digo, claro, no es una cuestión fácil, pero si uno empieza, a lo largo la autoridad reacciona, ¿no? Porque justo se da cuenta que ya hay gente ahí, que hay personas interesadas y entonces empieza a reaccionar. Y también pues justo como desconocimiento, también tengo un amigo, está Alejandro, que él es artista plástico, cuando se empezó a involucrar con su colonia, también es muy padre lo que me contaba, porque me dice, bueno, yo me imaginaba igual, ¿no? Que la primaria, ¿no? O sea, se imaginaba que la primaria pues, la había programado el Estado, ¿no? Que un día algún delegado había dicho, bueno, pues es que hay que hacer una primaria, y otro delegado había dicho que era la secundaria. Pero cuando se empieza a involucrar con la gente de su comunidad, la gente mayor le empieza a decir, no, pues fíjate que fulanito de tal gestionó la primaria y lo hizo así, de esta manera, ¿no? Y fíjate que la señora Juana gestionó la secundaria y lo hizo así. Entonces resulta que todos estos equipamientos en realidad habían sido porque un grupo de personas se habían organizado y las habían gestionado. Entonces realmente ahí hay una capacidad de cambio muy importante y que cuando uno empieza a ver estas historias de la gente de día a día, porque pues al fin de cuentas la señora Juana pues es una ama de casa, no es un, un, una especialista ni nada, pero que justo cambiaron la cara de su colonia, ¿no? Y la vida de un montón de niños, la vida de un montón de personas que tuvieron posibilidad de estudiar gracias a que ellas hicieron ese cambio, ¿no? Entonces, en ese sentido hay mucha posibilidad de cambio y estas pequeñas acciones realmente cambian la vida de muchas personas. Y además, también es importante que hagamos notar que estas acciones también promueven la actitud de cambio digamos, en las acciones que vienen de gobierno, ¿no? En la acción política. También ayuda ser un poco activo en defensa de las necesidades comunitarias de nuestros propios pequeños, ¿no? Ahora, todo esto que me dices, entonces hablamos de que
necesitamos, como dices, no solo pensar en que las matemáticas o pensar que en los quebrados, no, sino que también necesitamos desarrollar destrezas sociales. Definitivamente sí, necesitamos desarrollar destrezas sociales y eso es muy importante, ¿no? O sea, muy importante en nuestra vida, también por ejemplo, digo, por un lado, como dices, en cómo mejora nuestro barrio, pero también estas destrezas sociales mejoran nuestra vida, por ejemplo, la forma como afrontamos los problemas, ¿no? Cuando tenemos un grupo social cercano, que además vive cerca de nosotros, tenemos una posibilidad de generar o de explicarnos por qué ciertos fenómenos que nos están ocurriendo, ciertas frustraciones, ciertas molestias, inclusive ciertos momentos de la vida y los podemos compartir, ¿no? Con el amigo que tengo desde que tenía 6 años, con la amiga que tengo desde que tenía 8 años, ¿no? Entonces, estas habilidades sociales nos permiten vivir una vida más plena, ¿no? Poder tener menos frustraciones, ser más saludables, ¿no? Entonces, definitivamente este tipo de elementos que le podemos ir dando a nuestros niños, pues le van a permitir de alguna manera generar una vida social y entender la vida social de una forma más amplia y en ese sentido, pues poder ser más plenos, ¿no? Y tener mayor entendimiento acerca de ellos, ¿no? Eso genera, pues, definitivamente, pues, en muchos sentidos una mayor salud mental, en pocas palabras, ¿no? Entonces, claro que es importante en esa parte, es lo que de repente no reconocemos, ¿no? Queremos que tengan una gran salud mental, pero pues justo no tienen relación con la comunidad, no hay clases de justamente de social, de bueno, respecto a la parte social y psicológica, ¿no? Y pues entonces esperamos que la tengan pues prácticamente de la nada, ¿no? O sea, justo hay que acercarle todos estos elementos para que puedan irse haciendo poco a poco de ella, ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces, eh, si resumiéramos esta última parte, podemos decir que el vínculo social, primero, necesitan trabajarlo los padres, desarrollarlo los padres, para que luego lo desarrollen los hijos o, por ejemplo, desarrollarlo junto con los hijos, como esta idea de cuando los papás, por ejemplo, se van con el pequeño a jugar fútbol, ¿no? A una liga del barrio, ¿no? O que deciden irse a andar en bicicleta en el nuevo parque, ¿no? Bicentenario. O es en conjunto o o es primero los papás y luego los pequeños, o ellos al mismo tiempo deben establecer este tiempo. No, bueno, o sea, puede establecerse al mismo tiempo, o sea, si en tu caso, te vas con ellos, empiezas a salir con ellos, pues como dices, empiezas a conocer y a otros papás, ¿no? O sea, digo, inclusive, ¿no? Sales a andar al nuevo parque, ¿no? Y empiezas o te vas con tu niño y empiezas a recoger basura, ¿no? Porque también recuerdo alguna anécdota, ¿no? Donde me comentaban, pues es que, o sea, hubo un momento donde todos recogíamos basura, ¿no? Porque era como el parque estaba hecho horrible, entonces lo que hacíamos es que salíamos los fines, ¿no? Con los niños y entonces todos lo limpiábamos y luego jugábamos y hacíamos una kermés, ¿no? Entonces, pues, justo puede ser con los dos y es justo como esta parte de, digamos, de algo que pudiera ser una actividad frustrante de trabajo, etcétera, se convierte en todo un día de campo en el cual pues estás mejorando tu lugar, estás conociendo gente y lo vas conociendo junto con ellos. O sea, no es necesario que sea primero uno, aunque pues sí pasa, debo de decirlo, creo que sí pasa mucho que los papás son ya comunitarios, ya tienen, digamos, este espíritu y se le pasa a los niños, ¿no? Entonces, más bien, o sea, es decir, si yo no lo soy, si yo no lo he sido y quiero empezar, pues siempre es momento. Pasa más cuando ya hay un antecedente, como en todo, ¿no? Es difícil empezar un nuevo hábito, entonces, pero claro que se puede empezar. Fíjate que dices algo, nuevamente, resalto, esta mecánica o este elemento importante que puede ser esencial
esta idea del juego, ¿no? Porque yo quiero citar, me acuerdo cuando Piaget afirmaba que la creatividad constituye la forma final del juego simbólico de los niños, ¿no? Entonces, digamos que si partimos del juego, ¿no? Es, crea grandes posibilidades, ¿no? A la hora de establecer vínculos, a la hora de disfrutar tu propio espacio, ¿no? De vivir tu hábitat, de reconocer tu hábitat, de establecer vínculos con tu papá o con tu mamá, ¿no? Claro, ¿no? Y al fin de cuentas, justo igual que Piaget, pues luego Bourdieu dice que todo es un juego de roles, ¿no? Entonces, aún la vida adulta es un juego, o sea, te permite el jugar con ellos, pues el ir estableciendo todos estos elementos creativos que le permiten convivir, ¿no? Que le permiten crear cosas nuevas, que le permiten buscar mejoras para la comunidad, ¿no? Entonces, claro, o sea, el juego en ese sentido, mientras menos establecido esté, mientras más, digamos, más eh, sea libre, es un mejor juego, ¿no? O sea, es un juego que le va a permitir a él o a ella eh, poder desarrollarse y desarrollar muchísimas oportunidades muy diferentes. Entonces, bueno, en ese sentido, claro, o sea, el establecer juegos, que es lo que comentaba, o sea, la vida comunitaria para nada tiene que ser como un trabajo más, ¿no? O sea, al contrario, o sea, es el momento donde puede jugar, inclusive ya un poco después, ¿no? En la adolescencia, lo que ha pasado, lo que ha sido bien interesante, bueno, de las experiencias que he visto, pues, por ejemplo, cuando tienes a bandas contrarias en lugares donde muy conflictivos, por ejemplo, de repente una cosa que sucedió fue un festival donde se hizo un duelo de bandas, pero de bandas de rock, ¿no? Y entonces cuando eran contrarios y era como bien conflictivo para la comunidad porque pues eran agresivos, pues resultó que acabaron siendo súper amigos y bueno, ya luego exigían como su espacio para poder ensayar y todo, ¿no? Entonces, justamente cómo conviertes algo que es de la realidad, que es como dos grupos de adolescentes muy agresivos, en algo que es un juego de, bueno, y pues les vamos a dar un premio que, pues, cualquier cosa, ¿no? Digamos, de forma simbólica, una guitarra, etcétera. Y eso los volvió amigos, ¿no? Y se juntaron y ahora están para todos lados juntos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son como lo que olvidamos y es a lo que me refiero, que absurdamente como que el aprender de la parte de cómo comunicarnos, pues es tal vez recordar cómo ser más niños, ¿no? O sea, cómo jugar y cómo todo es un juego al fin de cuentas y que pues no es no tomarlo, digamos, tan serio, ¿no? Entonces ya justo en ese sentido, pues también se convierten en esa parte. Igual otro grupo como de jóvenes que igual, digamos, ellos se sentían como muy menospreciados, ya no iban a la escuela, etcétera, y de repente empezaron a hacer arte, pero porque pues, era su tiempo libre, ¿no? O sea, como ellos, digamos, en la parte de yo estoy haciendo, ¿cómo se llama? Ellos hacían una especie de serigrafías, ¿no? Y es como de, bueno, pues yo no quiero hacer nada en la vida, voy a hacer serigrafías, ¿no? Y después resulta que pues acaban en la escuela de artes, ¿no? O sea, entonces justo, ¿cómo partes de decir, bueno, sí, ¿No? está genial, o sea, entonces es eso, ¿no? Súper, eso está Sí, padrísimo, está padrísimo. Pero entonces, por ejemplo, hoy en día, ¿por qué no le platicas un poquito a los papás, ¿no? Porque hay quienes están, digamos, saben acerca de esta idea de participación, hay quienes no, pero en este momento, ¿cómo se fomenta? O sea, ¿cómo se fomenta la participación de la familia en la comunidad? ¿Cuáles son los elementos a través de los cuales ellos tienen acceso a participar? Primero ya esta idea de en comunidad, de mi vecino, mi otra vecina, vamos a organizarnos. Y luego viene la otra etapa, cómo llevar a las cuestiones prácticas, a la cuestión bueno, cómo dice el municipio, cómo dice la delegación, la alcaldía, ¿no?
¿Cómo es hoy? ¿Cómo es el día de hoy esta idea de participación? Bueno, yo creo que, o sea, justo, ¿no? Primero, o sea, hay diferentes niveles de participación, ¿no? Entonces, la participación en la que casi todo el mundo está, que es el nivel más bajo, pues es el ir y votar, que es la participación representativa. Yo voy, le cedo mi poder a alguien y ese alguien va a hacer lo que él considere bueno para mí y para él y para la comunidad y yo me olvido, ¿no? El segundo lugar, que es cuando es, digamos, incipiente, son justamente estos juegos, digamos, el lograr jugar con los de al lado de forma comunitaria y mejorar nuestro entorno más inmediato. Muchas veces un espacio público, ¿no? Un parque, una vialidad, ¿no? O el foco que no funciona, ¿no? Ese es el segundo lugar, pero cuando se supera eso y cuando ya van varios años de participar, porque además se tiene que empezar de esa manera, creo yo, entonces ya empiezas a negociar con la autoridad mediante la posibilidad, por ejemplo, casi siempre pasa a través de un núcleo duro, eso es cierto, o sea, es decir, ahí ya en el huerto comunitario hay más o menos 40 vecinos que regularmente van, ¿no? O en el grupo artístico de papás e hijos que hacen pintura los fines de semana, ya hay unos 30 o 40 personas que van, ¿no? O el grupo que se reúne a cuidar los canales de Xochimilco, igual ya hay este grupo que es constante. Entonces empiezan ya a buscar o a informarse respecto a cómo dirigirse a la autoridad, que por lo regular la autoridad lo que pide es, bueno, que conozcan los canales, ¿no? Es decir, cómo debe ser el formato, que eso es como lo complicado, cómo debe ser el formato, a quién dirigirlo, y por el otro lado que haya un respaldo. Entonces, si ya hay 30 o 40 personas, si juntamos como sus redes, pues en realidad estás hablando de 300 o 400 firmas que aunque no sean activos todos, ya va a haber diversas maneras de irse involucrando. Entonces en ese momento ya puedes hacer digamos, empezar a generar ciertas acciones que ya son más importantes, como lo que hablaba hace rato, construir el kinder, construir un centro cultural, construir una guardería, o sea, ya empieza a haber como que una serie de acciones un poquito más grandes, ¿no? Ya más consolidadas, pero increíblemente todavía después, o sea, hay ya algunas comunidades donde los hijos en la segunda y en la tercera generación siguen involucrados. Y entonces resulta que muchos de ellos, como crecieron en relación, ya con esta relación constante con las autoridades, pues conocen de forma muy cercana a quiénes son las autoridades y en algunos casos ellos mismos se convierten en parte de las autoridades, ¿no? O sea, del municipio, se vuelven parte de la gente que trabaja en la ciudad, etcétera, y resulta que entonces ya empiezan a intervenir ahora sí en los programas de urbanización, ¿no? O sea, ya hay un programa parcial en el cual ellos lo impulsan, ya hay un programa, ya están dentro de, por ejemplo, la creación o como consultores dentro de la creación del nuevo Instituto de Vivienda, ¿no? Y cosas de ese tipo, donde vemos que ya es justamente, y es la segunda generación, la tercera generación, que además, o sea, es justo cómo lo aprendió desde pequeño, o sea, cómo él fue obteniendo esos recursos desde muy joven y entonces, pues los puede ocupar de una forma muchísimo más creativa, muchísimo más hábil, ¿no? Y le permite llegar a otros niveles de participación. Entonces, también en ese sentido, esperar que, digamos, también creo yo hay que ser consciente que si esperamos que de la nada podamos intervenir a nivel ciudad, por ejemplo, o sea, es decir, ya empezamos en la comunidad y en 2 semanas vamos a intervenir a nivel ciudad, no pasa así, o sea, es un proceso largo, pero justo es como esta parte donde pensemos que si queremos generar ciudadanos conscientes, responsables y activos, pues tenemos que, si a nosotros no nos enseñaron a hacer así, tenemos que empezar nosotros, ¿no? Empezar por nosotros y continuar con nuestros hijos para que entonces pueda realizarse, ¿no? Si no empezamos con nosotros y continuamos con nuestros hijos, pues entonces jamás habrá esta ciudadanía consciente, responsable y activa, ¿no? Entonces,
es más o menos así como funciona y más o menos en esas capas, ¿no? Y no es un proceso corto, no es un proceso fácil, pero creo que sí es un proceso definitivamente que cambia la vida de quien está ahí, como la vida de los de alrededor, ¿no? En ese sentido, y te da un propósito y una forma diferente de vivir la vida, ¿no? Exacto. Sí, sí, exacto. Y bueno, entonces, ya hablando de esta situación de un poco que queda un poco más clara la idea de la participación en la comunidad de toda la familia, hoy en día, con esta situación, para cerrar, ¿no? Con esta situación complicada, socialmente complicada, ¿no? En el sentido de que, bueno, no podemos estar con estos vínculos de los que tanto estamos hablando, de los que tanto defendemos, por supuesto. Hoy, en este momento, eh, ¿cómo, eh, cómo dejamos o mantenemos estos vínculos a través de las redes sociales? ¿Cómo vivimos esta nueva realidad social a través de los medios tecnológicos? ¿Cómo es como lo más saludable? ¿Qué tú nos puedes decir al respecto? ¿Cómo sería como lo más saludable respecto a eso? Porque ahora es todo, o sea, nuestra sociedad es vía electrónica, ¿no? Hasta nuestros propios abuelos, nuestros tíos, todo es electrónico, no hay que te toco, no hay que converso, no hay que vente, vamos a tomarnos un, 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 una hamburguesa juntos, me explico, no hay esa parte. Entonces, hoy, para cerrar, ¿qué pasa con esta realidad? ¿Cómo lo vivimos sanamente, no? Bueno, yo creo que es que ahí desde la parte psicológica y apenas pensando en cómo lo acaba de definir la OMS, que no ¿No? sabía todas las afectaciones psicológicas que iba a traer el encierro. O sea, digo, si ya ellos lo aceptaron, pues hay que asumirlo así. La verdad es que pues hay muy poco, digamos, en la parte afectiva, porque es lo que hemos hablado, y en la parte de vínculos en cuanto a la larga distancia, ¿no? Porque absurdamente uno puede hablar y tal vez está más en contacto con sus amigos, con su familia, ¿no? O sea, haciendo videollamadas, etcétera. Pero extrañamente he oído muchas veces en este periodo que me dicen, es que sabes qué, aunque hemos hablado más que todo el año pasado, pues yo necesito como un día en el que estemos juntos, ¿no? O sea, un día en el que nos veamos y en el que de alguna manera te pueda abrazar te recibo, cuando te despido, ¿no? O sea, hay como esa necesidad forzosamente, como que es algo intrínseco al humano. Entonces, en ese sentido, pues en la parte de vínculos es bien importante que haya esa posibilidad y sí ha sido justamente, o sea, por eso vemos todos estos eventos de angustia, de ansiedad, de estrés, que se han disparado, ¿no? Porque pues no hay ese vínculo, no hay esa erotización a través de el contacto humano, ¿no? Que es tan importante, como decíamos, tan importante para aprender, pero, o sea, las redes sociales sí tienen un poder muy importante, que yo creo que esa es la otra parte en cuanto a la participación. O sea, por un lado, nos permiten organizarnos. O sea, tanto, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp de la colonia, los grupos de Facebook, que ya hay varias colonias. Entonces, a veces yo no sé cómo empezar y tal vez tengo miedo de preguntarle a mi vecino, ¿no? Pues me meto al grupo de Facebook, me agregan y pues cuando veo que hay un evento llego y ya no me siento tan desconcertado, ¿no? O sea, nos permite esa primera parte, las redes sociales, que creo que es muy buena, o sea, hay bastante más información, ¿no? O sea, claro. Y un segundo punto, cuando ya formo parte de la organización, cuando ya estoy metido en los eventos y con el grupo comunitario, pues lo que nos permite es que también somos capaces de tener conocimiento de otros grupos, ¿no? Y formar redes. En ese sentido, las redes sociales han ampliado las redes sociales, las redes comunitarias, de una forma impresionante. Sí, que es igual, o sea, puedes con saber lo que está haciendo el grupo del Río de la Plata
¿no? Y tú vivir en Santa María la Ribera, ¿no? Y tú dices, wow, esto nunca se me hubiera ocurrido, ve cómo está padrísimo, vamos a implementarlo acá. Y justo es esa oportunidad de innovación y de conocer que no había antes, ¿no? Y por el otro lado, inclusive de comunicarte, ¿no? Oye, ¿no te gustaría venir y hacer un taller aquí en la colonia? Sí, genial, ¿no? Entonces, pues de repente ya tienes justo gente de Colombia, de Alemania, ¿no? Y va gente de aquí, de Iztapalapa, Alemania, ¿no? O sea, hay una interacción entre los grupos comunitarios que antes no había, ¿no? Entonces, esa sí es la parte muy positiva, donde se han ampliado estas redes de colaboración y que creo que esas son las dos maneras como nos pueden ayudar. Ah, pues sí, exacto. Y bueno, pues ya, algún tip en tu línea de como licenciado en psicología para los papás ya en esta nueva realidad social a la que nos vamos a enfrentar, digo, porque ahorita es una etapa de transición, digamos, ¿no? Estamos en una etapa de transición. Bien dicen como si fuera, como la vida de la mariposa, ¿no? Y al rato que salgamos a la nueva realidad, algún tip para las familias, para los pequeños, respecto a la nueva normalidad. Es nueva normalidad, es una nueva realidad social, que va a ser una nueva realidad social, ¿no? Pues yo creo que, pues, dos cosas que creo que son de siempre, ¿no? Digo, ahora y en cualquier momento. Por un lado, explicarles a los niños, siempre explicarles, siempre decirles la verdad. Claro, buscando a su nivel, sí, dependiendo de la edad que tengan, pero siempre ser sinceros con lo que uno les dice. Y la otra que es, pues, buscar que saber, estar enterados de qué es lo que ellos sienten y siempre respetar lo que ellos sienten y entender lo que ellos sienten. O sea, si quieren salir ya, buscar la forma de ayudarles a salir lo más pronto posible, entender por qué quieren hacerlo, entender sus sentimientos y no, digamos, limitarlos como o estigmatizarlos como de es que no entiende y por eso quiere, ¿no? Sino más bien entender por qué lo quiere. Entonces sería la otra y ayudar justamente a gestionar y a que se realice pues ese deseo, porque ellos pues, realmente cuando los escuchamos saben lo que quieren. Sí, exacto, exacto. Pues bueno, le agradecemos muchísimo, le agradecemos mucho a los papás, a las mamás, ya del grupo fijo de Escolacoti, pero a todos los demás que nos ven, les agradecemos muchísimo, agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación, Leonel. Muchas gracias Y por pues bueno, invitarme, muchas gracias. ¿tienes alguna red social, algún medio social donde participes, donde te interese que los papás pudieran meterse y decir, ok, revisen cómo está pasando la ciudad, cómo está, no, alguna de tus aportaciones en las No, que ahora incides? no, bueno, pues más bien cualquier cosa, pues más bien igual nada más por el correo. No soy muy activo justo en la parte de Twitter y cosas de ese tipo. Más bien, pues es pues Leonel Alcántara hdez@gmail.com. Cualquier, cualquier duda, cualquier eh, intención o cualquier propuesta, pues con Exacto. gusto les respondo. Ah, súper Pero bien. sí, Perfecto, Leonel. Pues muchísimas gracias. Y bueno, como siempre, en este momento del periodo de guarda, los invitamos a todos a que cumplan con las consideraciones sanitarias de su región. Y recuerdan que hay que educar con el ejemplo. Y pues bueno, en este momento no tenemos demasiadas opciones más que permanecer en casa. Y bueno, muchas gracias, Leonel. Nos estamos comunicando. Agradecemos mucho tu participación. Y bueno, nos estamos viendo, Escola Coti. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. gracias, gracias a ti. Nos vemos. Bye.